días, como todos los años, el 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos. Esta vez con el lema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Esta edición se encuentra marcada por la situación de emergencia sanitaria, lo que no ha impedido que se desarrollen numerosas iniciativas demostrando la capacidad de los museos como instituciones generadoras de bienestar social y enriquecimiento cultural. Hoy, domingo 17, en la víspera de esta celebración, desde el Museo Cristóbal Gavarrón, Fundación Casa Pintada de Mula, queremos dar la bienvenida a todas las personas participantes y muy especialmente a este grupo de ponentes que nos acompañan en esta webinar. Como director del Museo Cristóbal Gavarrón, que es miembro del ICOM, Consejo Internacional de Museos, y en nombre de la Fundación Gavarrón, organizadora de este webinar, junto a la Fundación Frontera del Conocimiento y con el apoyo de la Open Air Foundation, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bruselas y la UNESCO, quería saludar y agradecer profundamente a todas las personas que han hecho posible reunirnos hoy aquí de forma virtual, sabiendo que por la excepcional situación nuestro museo está temporalmente cerrado al público, como la mayoría de los museos en todo el mundo. La catástrofe de la pandemia ha supuesto no solo que los museos cierren de forma inevitable sus puertas durante un cierto tiempo, sino que lleva a pensar también que nos estamos adentrando en un mundo nuevo donde debemos ser capaces de reconstruir nosotros mismos la situación. La Organización de las Naciones Unidas ha declarado textualmente que está trabajando y apoyando a los artistas para que usen sus talentos y diversas formas de expresión cultural con el fin de involucrar a la ciudadanía en la respuesta a la pandemia. Antes de presentar a nuestro primer ponente, quería hablarles sobre nuestro museo que el próximo 8 de junio cumple 15 años y que desde aquí les invitamos a visitar tan pronto volvamos a abrir y a visitar también su excepcional y hermoso entorno que es el entorno de Mula. El Museo Cristóbal Gavarrón fue inaugurado el 8 de junio del 2005 por sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, hoy Reyes de España, y es un espacio de conocimiento y difusión de la obra del artista Cristóbal Gavarrón, que nació en Mula el 25 de abril de 1945, así como de la creación actual contemporánea. El museo está alojado en el icónico edificio muleño declarado de Bien de Interés Cultural, conocido como la Casa Pintada. Una de las familias principales de Mula, los Blaya, edificaron la Casa Pintada hacia 1770, siendo en su origen una vivienda palaciera. Construida conforme a un estilo arquitectónico característico del Levante español, la Casa Palacio posee una planta cuadrada con 3 alturas, torreón central y bodega. El edificio es de una singular belleza, destacando especialmente su fachada con esgrafiados de escenas populares del siglo XVIII y escudos familiares. Su portada barroca es de mármol labrado rojo, representándose entre las ventanas una fastuosa escena de caza. El museo alberga la colección permanente de referencia en el mundo sobre Cristóbal Gavarrón y 3 salas de exposiciones temporales, la 1 y la 2 y la bodega, que luego más adelante nuestro primer ponente nos explicará. Sin más, quería presentar a nuestro primer ponente, que es Juan García Sandoval, museólogo, curador de arte, desarrolla investigaciones en museología social y comunitaria, inclusión y accesibilidad social, conservador de museos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Murcia, máster en Museografía Didáctica por la Universidad TAC de Barcelona y desde 2008-2014 es director conservador del Museo de Bellas Artes de Murcia. En la actualidad es director artístico del Museo Regional de Arte Moderno de la Región de Murcia, el MURAM, situado en Cartagena. De los congresos destaca la codirección, entre otros, de las 6 ediciones de los Congresos Internacionales de Educación y Accesibilidad, Museos y Patrimonio Cultural y Natural,
celebrados en el 2010 en Murcia, en el 2014 en Huesca, 2016 en Alicante y Villajoyosa y en el 2017 en Lisboa, Batalla, Portugal. 2018 Barcelona y 2019 en Sao Paulo, Brasil. Sin más, les presento a Juan García Sandoval. Buenos días a todos. Un honor, un privilegio y un placer estar aquí en este webinar. Dar un agradecimiento a la Fundación Casa Pintada, a la Fundación Gavarrón y Fundación Frontera del Conocimiento por la invitación. Dar un saludo también cordial y afectuoso al resto de ponentes, a algunos de ellos los conozco personalmente, y especialmente pues, al maestro, a Cristóbal Gavarrón, a Camilo, José Cela, mi compañera en Ruiz Valderas de Cartagena, Ángel, que está en ciudad, y un saludo también muy cordial a Vicente, que no tengo el gusto de conocer. Yo he preparado una breve presentación para tardar esos 8 o 10 minutos que nos pedías, Chris. Voy a ponerla donde voy a remarcar una serie de ideas simplemente para que las personas que nos escuchan, para introducir los temas de diversidad e inclusión en Bien, vengo a hablaros de inclusión y función social en museos. Lo primero, para nosotros son fechas muy importantes. Mañana se celebra el Día Internacional de los Museos. Es una fecha muy importante de nosotros porque es cuando los museos realmente es uno de nuestros días grandes, ¿no? Este año está presente el COVID y realmente la mayor parte de estas acciones pues, se van a celebrar de forma virtual. Es el caso del que la conocemos. Me une con la Fundación Casa Pintada, la Fundación Gavarrón y con Cristóbal Gavarrón, que yo también soy nacido en Mula, en este pueblo de la región de Murcia, en el sureste peninsular de España. Para aquellas personas que nos estén escuchando de fuera de España, es una ciudad bonita, fundamentalmente de época medieval, renacentista, pero barroca, con el mito del castillo de Mula. La Casa Pintada, como anteriormente nos decía Cris, está insertada en el barrio barroco, en una de las calles principales. Y Mula, dentro de todo muy conocido, pues bueno, también tener una frondosa huerta, está rodeada por dos ríos, el río Pliego y el río Mula, y es como una especie de Mesopotamia, pero en este caso en la región de Murcia. Y es muy conocida por la fiesta de los tambores, ese sonido de la madre tierra, donde miles y miles de tamboristas se unen a tocar el tambor la noche del Máster Santo, que este año por el COVID no ha podido. Pues está en esta calle, la calle Mayor, calle San Francisco, todo rodeada de grandes palacetes del siglo XVII y XVIII. Se conoce coloquialmente en Mula y en la región de Murcia como Casa Pintada, pero realmente son esgrafiados del siglo XVIII. Y lo interesante del edificio es un edificio muy recoleto, muy bonito, donde pues habla con la colección permanente de recorrido biográfico y artístico de los hitos más importantes de la ingente obra de haría falta un museo mucho más grande para contar todos estos hitos, ¿no? Yo quería destacar, al hilo de todo esto, la importancia de este museo. Venimos a hablar de función social y venimos a hablar de inclusión. La Fundación Mula y en las distintas sedes que tiene, pues trabaja mucho los temas de inclusión social, es decir, esa función social que llega a toda la ciudadanía, a todo el colectivo de la comunidad. Aquí os pongo algunas fotografías. Un compromiso muy, muy elevado de la Fundación con los artistas regionales y con los artistas locales, que eso está muy bien para crear y generar lo que llamamos identidad en el territorio. Aquí pongo algunas fotografías incluso donde está el maestro trabajando el modelo Gavarrón de ese pensamiento visual trasladado a la creatividad y a la solución. Pero yo ya empiezo con la parte que me toca, la parte de museo. Simplemente para centrar un poquito más el tema, hoy cuando hablamos de los museos de hoy en día, antes del COVID y ahora en el COVID, pues siempre estamos hablando de una museología que trataba de adaptarse a los modelos pues, cronológicos. Siempre estábamos pensando en nuevos públicos. Pasamos a aquella idea de esos museos de los objetos a los museos de la idea, de los conceptos, es un museo de las narraciones, pero actualmente la museología contemporánea, la museología más avanzada, habla de las personas y habla de la generación de vínculos, desde enfoques muy relacionados con lo sociológico y lo antropológico, ¿no? Un encuentro con lo social.
Todo esto no son ideas nuevas, proceden de los años 70, fundamentalmente de los encuentros latinoamericanos y con la famosa encuentro de Chile del 72 y posteriormente en otros relacionados en Quebec y en Lima. La museología, llamada en su momento nueva museología, actualmente como museología social o sociomuseología, es la que realmente pues, tiene un valor importante en los contextos que actualmente hablamos de responsabilidad y función social. En definitiva, es adaptarse a las realidades contemporáneas del contexto actual y, sobre todo, ser inclusivo y accesible a las necesidades de toda la ciudad. Para esto es muy importante hablar de comunidad y hablar de desarrollo comunitario, es decir, los museos son referentes para tejer una red estrecha, solidaria y de igualdad de oportunidades, es decir, que los museos sean referentes para llegar a esa inclusión. Para eso hay que hablar de la participación y de ese encuentro con la sociedad. Muy importante. ¿Dónde contribuye el museo para esa función social? Obviamente la interacción social. Para poder integrar pensamientos, sentimientos, percepciones, intereses, es decir, para que podamos reflejar la sociedad en el propio museo, ¿no? Por supuesto, como estamos haciendo ahora mismo, con formación, información y desarrollando programas y acciones de índole comunitaria. Se piensa más en lo colectivo, más que en lo individual. Siempre estamos trabajando o debemos de trabajar en conceptos transversales para poder proyectar y con esa idea de museo abierto, esa idea que ya se recogía en Chile de museo integral, para recoger esos aprendizajes colectivos en cooperaciones internacionales horizontales, siempre pensando en los saberes, en los proyectos de comunidad para hacer visible todo esto real. La pregunta sería, la razón de ser de los museos, más allá de las funciones que estamos hablando, funciones típicas de los museos, como conservar, exponer, exhibir, son las personas. Sin personas no tendríamos museos. En este periodo de pandemia es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora que no tenemos visitantes, ¿qué ocurre con los museos hoy en día? Estos días reflexionando, yo estoy en un proyecto de cultura de proximidad y a mí me gustaría, pues bueno, medir a partir de ahora, a partir de este contexto de pandemia, de COVID, es decir, los sensores de distancia, es decir, qué distancia o cuánto de próximo está la sociedad de nuestro entorno local, regional y del país de los museos. Recuerdo aquella frase de Jorge Wagenberg, que fue director del Museo de Ciencias del Museo de la Ciencia de Barcelona, que hablaba que tendríamos que medir los museos por la cantidad de conversación que se generaba de ellos o de una exposición. Yo hablo de sensor de distancia. A mí me interesan los museos próximos, cercanos a las realidades contemporáneas, ¿no? En esa metáfora de un museo para la comunidad con la comunidad para la comunidad. Por eso quiere escucha, diálogo, intercambio. Es decir, enfatizar que el patrimonio más importante de los museos, más allá de nuestras colecciones, que también lo son obviamente importantes, son las personas, ¿no? Y recogiendo frases de Mario Mutiño, el rector de la Universidad Lusófona de Lisboa, es central la intervención de la museología y de nuestros centros patrimoniales en el desarrollo de la sociedad. Una de las ideas. En definitiva, generar puente en eso entre iguales, buscar a través de esa labor de escucha esa historia sesgada, silenciada, manipulada en algunos casos por el control hegemónico y o político, ¿no? Y unirla y ponerlas en los discursos. Este es el camino de la nueva realidad presente de la museología. Obviamente con los principios de inclusión, de dignidad y igualdad, así como esos principios que emanan de la misma, ¿no? Calidad de vida, autodeterminación, ese empoderamiento, que podemos decir, los principios de individualidad de cada persona, los principios de igualdad de oportunidades y de participación en todo lo que podamos. Ejemplos como dar visibilidad a las cuestiones de género, es decir, de construir esa tradición, dar visible a las mujeres, el papel de las mujeres en la historia, en nuestras exposiciones permanentes, pero fundamentalmente en lo museológico, es decir, en los discursos, entendiendo ese museo como un intercambio de cultura inclusiva y donde se proyecte y se refleja en las miradas de la ciudadanía y de la sociedad, ¿no? Obviamente también los museos tienen que tener áreas táctiles, interpretativas, multisensoriales, para ser lo máximo accesible para dar lugar a esa plena inclusión, ¿no? Donde tanto barreras físicas, intelectuales, garantizar así la óptima accesibilidad en las instalaciones y en los contenidos de nuestros espacios, para llegar a esa diversidad que es la norma y debería de ser, donde todos nos veamos integrados y reflejados.
muy importante para mí, yo creo que para toda la mayor parte que nos asisten, los museos son despertar y transformar emociones, porque con esa visita, con esa acción, podemos emocionarnos a través de la creatividad, de nuestras colecciones, a través de programas, ¿no? Y van mis primeras reflexiones, espero haberme cedido al tiempo que me habéis dado, y ahora paso a la labor de escucha del resto de ponentes y después entramos en el debate. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Quería presentar ahora a nuestro próximo ponente, que es Ángel Carro Castrillo, que nos va a hablar sobre la importancia de la diversidad cultural de procedencia de género en la construcción de Europa. Ángel Carro Castrillo, nacido en España y criado en Suiza, es licenciado en Ciencias Agrarias y doctor en Economía Política, ambos por el Instituto Suizo de Tecnología de Zúrich, así como máster en Gestión Pública por la Sorbonne Business School ULB. Después de trabajar en la Embajada de España en Berna y en el VS de Zúrich, se incorporó a la Comisión Europea en 1987. Su carrera se centró en la economía y las relaciones exteriores, ocupándose del comercio, los fondos estructurales, la ampliación y las relaciones con las organizaciones internacionales. Tras ser consejero económico en la delegación de la Unión Europea en Tanzania, fue destinado a Londres. Fue embajador y jefe adjunto de la delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas en Nueva York desde 2003 al 2007. Ahí precisamente es donde yo tuve el placer y el honor de conocer a Ángel. Y posteriormente estuvo a cargo en la sede de las relaciones con el Mercosur y más tarde con el África del Sur, en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Actualmente es asesor superior de la División de Planificación Estratégica en lo que respecta a las relaciones con América Latina, África y asuntos económicos. También sigue de cerca las relaciones culturales de la Unión Europea. Padre de 6 hijos, es presidente y fundador de la Open Air Foundation, y la Open Air Foundation es una institución sin ánimo de lucro con sede en Bélgica que promueve el desarrollo sostenible y la solidaridad a través de las artes y la educación. También es miembro del patronato de la Fundación Gavarrón en Nueva York. Por favor, Ángel. El sonido. Muchas gracias por la invitación. ¿Me oyes? Sí. Y gracias también por esas cariñosas palabras de introducción. Quisiera, sin embargo, de antemano decir que aquí intervengo como presidente de la Fundación Gavarrón y no como funcionario de las instituciones europeas. Obviamente, llevo muchos años trabajando en las instituciones europeas. El tema que me habéis asignado tiene que ver con Europa, por lo tanto emplearé mis conocimientos, mis experiencias profesionales, pero mis palabras serán solamente palabras a título personal y no una presentación pública de las instituciones europeas. Primer punto que quisiera dejar muy claro. Segundo punto también importante que hay que resaltar aquí es que en la construcción europea las competencias en términos de cultura son bastante limitadas, pero tienen como objetivo principal la defensa y el fomento de la diversidad cultural y también la puesta en valor de lo que compartimos de manera común a nivel europeo en términos de cultura. También se fija como objetivo de la política cultural europea la cooperación entre los Estados miembros y, como sabes, los programas europeos en general y siempre en el marco de Creative Europe implicas que tengas por lo menos 3 instituciones de 3 Estados miembros distintos participando en los programas, y la cooperación transfronteriza es, por lo tanto, fundamental también como elemento de apoyo a la diversidad y a la cooperación. También tenemos como objetivo la cooperación con los países terceros y con las organizaciones internacionales
y aquí quisiera resaltar la Convención de la UNESCO de 2005 para la diversidad cultural, la defensa de la diversidad cultural, donde la Unión Europea es la primera organización regional miembro y que firmó o ratificó esa convención. Pero ese tema lo dejamos para Vincent, que luego hablará más tarde. En resumen, podemos decir que la cultura no ha desempeñado un papel importante en la construcción europea. Y los presupuestos dedicados a nivel europeo a la cultura son más bien limitados. Sin embargo, es muy importante que reconozcamos que con el tiempo la cultura, la libertad de expresión, la defensa de la diversidad se han vuelto cada vez más importantes como elemento de cohesión interna en la Unión Europea, como una señal fuerte de identidad propia y como un marco donde Europa proyecta sus valores tanto para los ciudadanos europeos que en las relaciones internacionales, donde cada vez damos más importancia al papel de la cultura. Tenemos ahora acciones concretas de fomento del desarrollo económico de los países terceros, porque nunca debemos que olvidar que la cultura es un sector económico fuertísimo. 30 millones de personas viven y generan valor a través de la cultura, y en los países en desarrollo, eso es un sector que tenemos también que desarrollar conjuntamente con la defensa del patrimonio. Hablaba antes de la importancia de la cultura como signo de identidad europea, y tenemos que reconocer que vivimos en un mundo que se ha vuelto más agresivo, más confrontacional, donde la cooperación deja más espacio a comportamientos egoístas. Estamos en lo que el señor Borrell llama algunas veces una guerra de modelos y de valores, y por lo tanto tenemos ahí que seguir empujando la cultura y lo que representa en términos de libertad de expresión, en términos de defensa de los derechos humanos, y también fomentar el papel que puede desempeñar la cultura en relación con el desarrollo sostenible, en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, tanto a nivel de crear conciencia, pero también motivar a la gente. En el marco de las relaciones internacionales, trabajamos de manera muy conjunta tanto las delegaciones de la Unión Europea con las embajadas de los Estados miembros y también con los institutos culturales de los Estados miembros. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta crisis del COVID? El COVID ha puesto en evidencia fragilidad del sector. El sector ya era frágil, no todos, pero muchos artistas, los jóvenes, los emergentes, tienen un sistema económico frágil y aleatorio, y por lo tanto lo que nos hemos planteado con nuestra fundación es qué podemos hacer nosotros con nuestra pequeña fundación para ayudar en esta crisis, pero también de manera más general apoyar la vuelta a una cierta normalidad y seguir con nuestras tareas. Como dijiste en tu introducción, nosotros tenemos por objetivo fomentar el desarrollo sostenible y la solidaridad a través del arte y de la educación. Queremos también favorecer los intercambios culturales entre países y fomentar un mejor acceso a la cultura para las clases menos favorecidas, los niños en particular. Por lo que he hecho de la descripción breve de nuestra fundación, podemos ver que compartimos con vosotros, con la Fundación Gavarrón, la importancia de la educación,
la importancia de trabajar con los niños y la importancia de contribuir a un sistema internacional, solidario y de colaboración. Como sabes, Chris, tenemos un pequeño programa de residencias de artistas. Hemos tenido la oportunidad de acoger en Bruselas, y quisiera aquí hacer un llamamiento a todos vosotros a venir a visitarnos en Bruselas, porque Bruselas es una de las ciudades más diversas y cosmopolitas que yo conozca, y he estado en varios sitios. Tenemos aquí un mix cultural impresionante e instituciones culturales de altísimo nivel que conocéis ya algunos de vosotros. No voy a dar nombres para evitar olvidarme a una u otra y crearme problemas. Hemos tenido el placer de acoger aquí un grupo de artistas que vinieron de Mula, y es así que hemos conocido también a Juan, que llevaba el equipo. Hemos acogido artistas de América Latina, artistas de África Austral. También hemos acogido jóvenes músicos de Valencia, porque apoyamos artistas sin criterios de género, de edad y de cualquier sector artístico. Y aquí tenemos un pequeño grupo de jóvenes músicos que queremos apoyar. Queremos este año ampliar nuestro programa de residencias, pero obviamente el COVID ha bloqueado la movilidad. Y por lo tanto, los artistas que pensábamos invitar para venir a trabajar en Bruselas y luego no lo van a poder hacer. Pero también lo que nos hemos dado cuenta, pensando en esta situación, es que la crisis ha creado nuevas necesidades. Y hemos visto, hablando con un socio nuestro de la Valais, que artistas, sobre todo jóvenes y emergentes, han perdido el acceso a sus talleres y a sus lugares de creación porque no pueden pagar los alquileres. Y por lo tanto, este año vamos a hacer un planteamiento distinto donde vamos a transformar esas residencias donde traíamos gente en unas residencias donde intentamos dar a artistas viviendo en Bélgica, sea cual sea el sector y la nacionalidad, ayudarles a que vuelvan a poder tener acceso a sus instrumentos de creación y luego organizar con ellos y con la Valais donde estamos trabajando conciertos y exposiciones. Yo creo que esa necesidad que hemos visto aquí en Bruselas también existe en otras ciudades en España, y me gustaría aquí hacer un llamamiento para abrir esa posibilidad de colaborar con vosotros y con los otros ponentes para apoyar esa iniciativa. Me quedo con eso y luego podemos hablar más en el turno de preguntas. Muchas gracias, Ángel. Quería presentar a nuestra siguiente ponente, que es Elena Ruiz Valderas, que es la directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena. Elena es doctora en Historia Antigua y Arqueología, ha sido profesora asociada al área de Arqueología de la Universidad de Murcia desde 1997 hasta el 2012, coordinadora municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Cartagena y directora del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena desde mayo del 2001 hasta enero del 2007. En la actualidad lleva la dirección del Museo del Teatro Romano desde el 2008 y formó parte del equipo de dirección de las excavaciones arqueológicas del propio Teatro Romano de Cartagena desde 1990. También tengo que decir que es una de las fundadoras y organizadoras del Museo de Cigarralejo de Mula, que es muy importante. Desde 1999 dirige los cursos de verano de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre patrimonio arqueológico y es profesora externa del aula de mayores también de la Universidad Politécnica de Cartagena desde el 2007 y miembro correspondiente de la Real Academia de Alfonso X el Sabio, de la Academia de Bellas Artes de la Risaca
y ha ingresado recientemente en el Comité Científico de la Fundación de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la región de Murcia. Y sin más, Elena, por favor. Tienes que dar al... Vale. Buenos días a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar en este seminario donde me ha tocado un tema difícil, que es museos en tiempo del COVID, ¿no? Se pueden decir muchas cosas. Mi compañero Juan García Sandoval ha hecho unas reflexiones de hacia dónde íbamos, cuáles eran nuestros objetivos, ¿verdad? Y también ahora me toca a mí hacer un poco cómo hay cosas que se han visto truncadas. Como sabéis, los museos en este tiempo hemos estado confinados, hemos estado cerrados al público, a ese público presencial con el que tanto hemos querido trabajar desde la inclusión, desde la didáctica, desde tantas acciones, ¿no? Pero, sin embargo, los museos han continuado, pese al confinamiento, en la investigación, han continuado con la conservación, han continuado con el mantenimiento de las instalaciones y de los monumentos y han implementado acciones en la accesibilidad virtual de ellos. Es decir, no han estado callados, han hecho una gran labor. Salía hace poco un informe a nivel europeo, casi todos han subido sus visitantes virtuales, ¿no? Esos visitantes virtuales que se han podido aumentar tanto por la labor de los museos como todo un trabajo que se lleva haciendo hace años de estar presente en redes, de tener elementos virtuales, de tener colecciones en 3D, y ahora han podido salir con mucha más incidencia y hemos visto que nuestro público está ahí, que seguimos teniendo incluso más seguidores, ¿no? Entonces, todo esto nos tiene que hacer reflexionar de que ante esta crisis nos vamos a tener que reestructurar, nos están obligando casi como que al público sea individual y casi como que tenga que verlo solo, sin interactivos. Antes hablaba mi compañero Juan García Sandoval, ¿no?, de la necesidad táctil de implementar elementos para la diversidad, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo cómo podemos reconvertir con medidas higiénicas todos estos elementos, que aquellas personas puedan seguir utilizando los interactivos para aprendizaje. No podemos prescindir de los escolares. Todos nuestros gabinetes didácticos que han elaborado tantísimo trabajo, tendremos que ver cómo podemos trabajar ahora con las escuelas, ¿no? Eso lo tenemos que repensar y ponernos a trabajar ya. Y por otro lado, creo que otras fortalezas que podrán ir saliendo de esta crisis es reforzar las tareas de investigación y las tareas de difusión virtual, ¿no? Parece que esa parte no visible de los museos y de las colecciones, pues quizás tengamos que hacerla más visible, trabajar de forma inmediata en un programa de difusión bien organizado a la población más cercana y regional, pues porque no vamos a tener movilidad, pero esa idea hay que reforzarla, puesto que muchas veces nuestros ciudadanos viajan fuera, van a ver un museo fuera, pero en su ciudad siempre lo retrasan, ¿no? Pues cómo volver a decirles, si tú disfrutas con los museos, te tienes que sentir orgulloso de los que están en tu ciudad, ven a verlos. Nosotros, por ejemplo, en Acciones Local, siempre hemos trabajado mucho en la noche de los museos, un éxito tremendo. Cartagena está dotada de unos equipamientos museísticos de primera categoría que permiten contar su historia, pues desde la fundación de la ciudad por Asdrúbal, pues hasta época romana, pasando por el teatro, una visita a una casa romana, al foro, es decir, muchos elementos que permiten acercarse a su historia y que los veíamos muy potenciados y muy acercados al público en la noche de los museos. Ha habido que trasladarse, se hubiera celebrado anoche sábado 16, nos hemos seguido uniendo a Europa y la trasladamos al día 14 y sabemos que será una visita diferente, pero de la que no podemos renunciar, ¿no? Y bueno, yo como reflexión pienso que tenemos que seguir repensando
de cómo vamos a reestructurar todos nuestros públicos, sin olvidar que trabajamos para, como ya ha puesto de relieve mi compañero, para toda la tipología, diversidad, inclusión. Todos nuestros museos han hecho un esfuerzo tremendo por la inclusión. En el Museo del Teatro Romano, por ejemplo, a través de unos marcadores, un invidente puede recorrerlos porque no solo le van indicando la dirección de la visita, sino también son explicativas las audioguías, ¿no? Pues todos estos recursos tenemos que seguir trabajando y repensar cómo es esa nueva apertura de los museos en dos tiempos, primero local y regional, nacional, y volver a todo nuestro público internacional en cuanto sea viable, ¿no? esa movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Quería dar la palabra a Camilo José Cela Conde. Camilo José Cela Conde ha sido durante 4 décadas profesor de evolución humana en la Universidad de las Islas Baleares. En la actualidad es director científico de los estudios de creatividad de la Fundación Gavarrón y trabaja como investigador en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, analizando las redes cerebrales relacionadas con la percepción estética. Profesor de cursos de posgrado en prestigiosas universidades europeas y americanas, fue el fundador director del Laboratorio de Sistemática Humana de la Universidad de las Islas Baleares. Ha sido, hasta el año 2011, director del Grupo de Investigación EvoCog, unidad asociada al Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, de la UIB y del CSIC. Ha liderado expediciones científicas a Tugen Hills, en Kenia, en el 2005, para el estudio de la producción in situ de herramientas lípticas, y al lago Natron en el 2006, para el estudio de la conducta de los cazadores-recolectores Hasda. Además es escritor, presidente también de la Fundación Charo y Camilo José Cela y un gran amigo. Por favor. Camilo. ¿Sí? Tienes la palabra. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias por unas palabras de presentación tan cariñosas y que dejan claro, desde luego, cuál es la razón de mi presencia aquí, que agradezco muchísimo a las instituciones que han organizado este seminario. El estar aquí es sobre todo consecuencia de que soy muy amigo de Chris Gavarrón y de Cristóbal Gavarrón, porque la verdad es que yo de museo no sé prácticamente nada. Así que voy a tener que hablar de lo poco que sé respecto de otro aspecto, el de la creatividad humana, que encima resulta que después Cristóbal Gavarrón pues va a convertir mis palabras en inútiles y imprescindibles del todo. Bueno, no sé si se me ve porque yo en la pantalla estoy viendo a Chris, pero supongo que será una cuestión técnica que me afecta solo a mí, ¿o no es así? Sí, se te ve perfectamente, Camilo. Muy bien. Bueno, la creatividad es un rasgo universal en la humanidad y lo cierto es que tiene una cantidad, es poliédrica, tiene muchísimos dominios. Se puede ser creativo en la literatura, en la música, en la danza, en el cine, incluso en la ciencia, por supuesto, y hasta en los negocios. Pero yo me voy a limitar a hablar de la creatividad artística, porque es la cuestión, claro, que nos interesa más a todos. La verdad es que existen pruebas arqueológicas de que la creatividad artística es muy antigua. Las pruebas de que disponemos se instalan en el entorno de alrededor de 40.000 años, una fecha en la que en las paredes de las cuevas paleolíticas encontramos impresiones de manos, encontramos grabados en la piedra, dibujos y pinturas con el ocre y el carboncillo como principales fuentes de color, y de una manera sorprendente, en ese entorno de los 40.000 años aparecen en los dos extremos del mundo. En Sulawesi, en Indonesia, en la región de Maros de la isla, y en el norte de España, en la cordillera cantábrica, con cuevas tan conocidas como Altamira, Tito Bustillo y El Castillo. Pues bien, en todos esos lugares aparecen, ya digo, en una época muy antigua,
parecidos motivos artísticos, tanto abstractos como realistas, con animales representados que, como es lógico, pues no son los mismos en Indonesia y en España. En las cuevas de Maros, en Leantin-Punsen, por ejemplo, pues nos aparecen bavirusas, que son los cerdos locales, y hay una escena de caza espléndida en la que aparecen bóvidos también propios de aquella época, mientras que Altamira es el ejemplo más conocido de la representación de la fauna local. Pues bien, que con 40.000 años tengamos estas pruebas, y desde luego es muy probable que antes existiesen también manifestaciones artísticas que no nos han dejado huella, hace pensar que la creatividad tuvo que aparecer muy pronto dentro de la evolución humana y ha llegado casi de la misma forma hasta nosotros. No sé si es una leyenda urbana, pero se cuenta que cuando a Picasso le llevaron a ver la cueva de Lascaux en Francia, salió diciendo: no hemos inventado nada. Lo que sucede es que bajo el término de creatividad se esconden dos papeles distintos. La creatividad del autor, que es quien lleva a cabo estas representaciones artísticas, pero también la del espectador, es decir, la de quien está frente a cualquiera de estas pinturas o grabados y los contempla desarrollando claves emotivas que prácticamente hacen desencadenar una especie de creatividad compartida con la del autor. En todos los grupos humanos se da esta distinción y desde luego dentro de nuestras culturas los museos pues, son un ejemplo excelente. Como ya se ha dicho y como es obvio, los museos no serían nada sin los espectadores que acuden a contemplar las obras. Pero claro, la catástrofe de la pandemia ha hecho el que los museos se cierren, es decir, en el que nos encontremos con que no tenemos acceso durante este tiempo a lo que ha sido una especie de templo del arte para todos nosotros. Y la cuestión que está sobre la mesa entonces es ¿qué hacer? ¿Cómo podemos afrontar este problema que el virus, un bichito tan pequeño, ha hecho que se transforme todo el mundo que conocemos? Yo creo que somos todos conscientes de que nos adentramos hacia un mundo nuevo que desde luego somos nosotros mismos los que tenemos que ser capaces de reconstruirlos. Voy a leer textualmente una frase de las Naciones Unidas para no tergiversar sus palabras. Han declarado las Naciones Unidas textualmente que, comillas, están trabajando y apoyando a los artistas para que usen sus talentos y diversas formas de expresión cultural con el fin de involucrar a la ciudadanía en la respuesta a la pandemia. Pues bien, hasta aquí la cita de la ONU, ¿no? Yo creo que una manera interesante de ir por esta línea, de aprovechar la sociedad forzada, de sacarle partido a este aislamiento tan tremendo, sería un programa que nos permitiera cruzar esa frontera que existe entre la creatividad del artista y la creatividad del espectador. Es decir, se trataría de dotar a quienes gozan del arte al contemplarlo en los museos, en la calle, allá donde puedan acercarse a ver las obras de los demás, los medios necesarios para que hagan desarrollar y surgir sus propias capacidades para crear. Existen, desde luego, bastantes métodos que permiten hacer eso de una manera virtual a través de los medios de Internet que ya transformaron por primera vez el mundo y ahora lo van a hacer todavía más. Métodos entre los que destaca el que ha desarrollado la Fundación Gavarrón. Ojalá que esa posibilidad de llevar a cabo el desarrollo de la creatividad del espectador sea una consecuencia positiva de la tremenda pandemia que nos está azotando. Muchas gracias, Camilo. Muy bien, pues el próximo panelista es mi padre, es Cristóbal Gavarrón, que voy a decir muy brevemente que nació en Mula
como he dicho antes, el 25 de abril de 1945. Este año ha cumplido 75 años. Y Gavarrón recibió su primera formación artística en Valladolid antes de seguir su carrera en Francia, en Italia y en Estados Unidos. El trabajo de Gavarrón está centrado en su interés por el humanismo, por la vida de las personas en armonía con su entorno natural, por su convivencia en paz y el desarrollo de los valores humanos. Es un artista reconocido internacionalmente como creador de arte público, tanto pintura como escultura o montajes monumentales. Ciudades de todo el mundo han acogido la visión de Gavarrón exponiendo sus esculturas monumentales. Prominentes museos e instituciones europeas, americanas y asiáticas han exhibido sus obras icónicas en plazas y calles. A lo largo de sus más de 50 años de carrera, Gavarrón ha colaborado con organizaciones públicas y privadas de todo el mundo y su colaboración con las Naciones Unidas ha sido una constante en su carrera desde 1986, destacando la Capilla del Milenio en el 2001 o Universo de Luz en Enlightened Universe, inaugurado el 24 de octubre del 2015 en el célebre Central Park de Nueva York por el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, con motivo del 70 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que también cumplen este año 75 años. Sin más, le doy la palabra. Bueno, buenos días. A todos os conozco, a todos agradezco que estemos aquí debatiendo e intentando buscar o aportar alguna pequeña solución, con que sea pequeña vale, a poder ser mejor las cosas. Y yo soy un creador plástico, como sabéis, que cree que, sobre todo, que la cultura, la educación y el arte pueden hacer cambiar a una sociedad y mejorarla. Estamos hablando de hoy, es el Día de los Museos. Parece que esto no tiene mucho que ver, ¿no? Pero tiene que ver mucho. El museo, como además explicaba muy bien, lo entroncó muy bien Camilo, es un elemento para poder hacer una unión o un camino entre lo que hace un creador y lo que debe permitir a la persona que visualiza en el museo una obra de arte, que es hacerle participar en crear por lo menos una expectativa de lo que ese creador ha hecho allí, que ha podido hacer ahí. Y lo importante es que le ayude a jugar o que le ayude a ver su propia interpretación. En este aspecto es lo que yo creo que sí que es importante unir museo y la labor que tiene un museo y lo que puede hacer un museo. Desde ahora, creo que el museo puede hacer tener una cantidad de posibilidades de intervenir a través de la cultura y a través de la propia creatividad, realizando algunas cuestiones que ya han realizado algunos museos, como son talleres familiares o talleres para niños o otro tipo de talleres y otras serie de circunstancias. Pero podemos ir a más. La tecnología, por un lado, nos permite poder llegar de una manera fácil, que esa educación y esa cultura pueda ser lanzada a cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. Y lo importante, yo creo que es decir, nosotros, todos los que estamos aquí, otros, que estamos dentro de ese mundo de la cultura y del mundo de la educación y del arte, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros para que tengamos una sociedad mejor? Mi experiencia como artista me ha llevado a estar muy interesado en mi estudio simplemente, no solamente a realizar obras de arte, sino sobre todo a investigar lo que es el arte, lo que me preocupa, cómo puedo pasárselo a los demás, cómo puedo sacar de los demás esa parte también de arte. Y el arte, evidentemente, es creatividad. Y la creatividad es la capacidad que tenemos los seres humanos para inventar. Por lo tanto, el arte es una herramienta muy grande para transmitir y para dar conocimiento, para inculcar valores universales, para poder hacer que la gente pueda tener creatividad. Y para mí la creatividad, independientemente de la plástica, la que sea, la creatividad es un elemento importantísimo para todas las personas.
para la creatividad se puede usar de una manera transversal para cualquier oficio, para cualquier situación común entre los seres humanos. Si una persona es creativa, su profesión o su forma de vida o su forma de transmitir sociabilidad se mejora. Aporta cosas que pueden ser mucho más transmisoras de lo que quiere hacer y recibir de la otra persona. Por lo tanto, en ese aspecto de la investigación, que me he llevado desde hace muchísimos años, yo empecé a través de la emoción, a través de la investigación, a pensar cómo podía ayudar con las herramientas del arte, con lo que yo conocía, con lo que yo estaba haciendo, cómo podía ayudar a los demás. Y esa es mi segunda pasión. Mi primera pasión es mi estudio, mi trabajo, mi investigación, mis obras. Y la segunda es cómo podemos transmitir esa cultura y esa educación, o a través de la educación, cómo transmitir, mejorar a las personas. Y empecé creando un espacio de reflexión entre jóvenes artistas, para hablar de estos temas. Y después empezamos con esos jóvenes artistas a transmitir por medio de enseñar elementos plásticos, lo que nosotros hacemos como oficio en nuestros talleres, cómo enseñar a personas que estuviesen interesadas a través de esa educación plástica, buscar su propia creatividad. Todas las personas necesitan decir cosas, todas las personas son absolutamente únicas en cómo transmitirlas. Ese espacio creativo que hay que buscar, que conforma unas personalidades diferentes, hemos tenido una gran experiencia en todos estos años de miles de personas que hemos intentado ayudar y hemos intentado poner en situación para que encuentren su creatividad. En este momento hay los medios, como decía Camilo Cela, que la Fundación Gavarrón, tomando esta idea que me apasionó siempre y que me preocupó, se hizo de una manera seria, constructiva, potente, evidentemente con la ayuda de Camilo Cela en esta investigación sobre la creatividad que lleva trabajando con nosotros mucho tiempo, y que es un honor y es un lujo el tenerle, porque ha aportado esas cuestiones que nosotros teníamos como intuiciones, experiencias con los adultos, con los jóvenes, con los estudiantes, con los universitarios, con niños, darle el sentido para poder hacerlo metodológicamente un sistema que pueda llegar a cualquier persona. Por lo tanto, este es el sentido que para mí habría que tener también en los museos, esta aportación del Día de los Museos. Que los museos se abran mucho más, no tanto en mostrar la obra, que también, sino mostrar búsquedas de expresión, búsquedas de creatividad, sentidos de ver los retos que tiene la humanidad, cómo poder mejorarlos, poder estudiarlos, poderlos hacer mucho mejor y poder hacer más felices a las personas, ¿no? A una sociedad que demanda y que entre el COVID y otras cuestiones del mundo está asustada, ¿no? Y bueno, a partir de ahí podemos entrar ya en preguntas más concretas, porque el tema es tan amplio que es difícil concentrarlo en 3 minutos. Bueno, nos queda poco tiempo, pero el suficiente para escuchar a Vincent de Fourny, que es el director de la oficina de UNESCO en Ginebra, y voy a decir unas palabras sobre él y a continuación entrará para hablarnos, ¿no? Después habrá, para los que se quieran quedar un poquito más, un pequeño turno de preguntas, que ya tenemos muchas preguntas, pero 2 o 3 creo que se podrán contestar. Vincent de Fourny, Bélgica, es el director de la oficina de la UNESCO en Ginebra, en su calidad de representante de la UNESCO ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en la ciudad de Ginebra. Contribuye con las competencias de la UNESCO a la implementación de la Agenda 2030. Doctor en Comunicación Social por la Universidad de Lovaina, tras una dilatada experiencia como profesor, consultor y analista en el campo de la comunicación
y Gestión en entidades sin ánimo de lucro, ingresó como analista de evaluación en la UNESCO en 1997, donde ha desarrollado diferentes responsabilidades. Fue representante de la UNESCO en Brasil durante 6 años y más recientemente asumió el cargo de director de la comunicación de la UNESCO desde su sede en París. Sin más, Vincent. Muchísimas gracias, Chris. Buenos días a todos. Y realmente es un gusto de estar presente aquí en este webinar que es tan importante y es una forma interesante de celebrar este Día Internacional de los Museos. Y este periodo es un poco como si fuese agua o comida. La gente está buscando en el arte y la cultura un apoyo fundamental. Y eso es una gran oportunidad para el mundo cultural. Pero al mismo tiempo, la crisis que estamos viviendo generada por el COVID-19 ha afectado duramente a las industrias culturales y creativas. Detrás de cada museo, galería, sitio cultural, sitio del patrimonio mundial, sala de conciertos cerrado, hay muchísimos artistas y profesionales que perdieron sus medios de vida. Y eso es importante y tenemos que mantenerlo en nuestra mente. Y por eso, hace un mes, la UNESCO lanzó el movimiento Resiliart, que arroja luz sobre el impacto de largo alcance de las medidas de confinamientos actuales. Y queremos a través de eso lanzar discusiones globales con profesionales clave de la industria, un debate para revelar el estado actual de las industrias creativas, museos e instituciones culturales, al tiempo que capturan voces de resiliencia entre los trabajadores de la cultura. Y en este momento en que estamos saliendo poco a poco del confinamiento, es también el momento de dar valor a todo lo que es esencial para la vida. Por supuesto, médicos, enfermeras, todos los que han estado presentes al pie del cañón para atender a nuestras necesidades, pero también vemos como la importancia de todo lo que nos ha faltado durante estas semanas, y en particular la cultura y el arte. Ahora me gustaría focalizar un poco sobre los museos, como es el Día Internacional de los Museos. Tenemos que hablar de eso y la UNESCO ha ido trabajando sobre el tema de los museos desde hace 75 años. Y los museos son mucho más, por supuesto, y como lo dijo muy bien Juan García, los museos son mucho más que espacios donde se exponen y conservan objetos. Durante las últimas décadas se ha producido un aumento espectacular del turismo cultural que ha supuesto también un incremento del número de museos en el mundo, que han pasado de 22.000 en el 75 a 55.000 en la actualidad, más del doble. Los museos pueden desempeñar un papel preponderante en el desarrollo de la economía creativa local y regional. Están cada vez más presentes en la sociedad, se interesan por sus problemas, proponen espacios para el debate, el intercambio, favoreciendo la participación ciudadana. Y eso es muy importante y Juan García lo explicó perfectamente. Y es en el espíritu de la Convención del 2005 sobre la diversidad de las expresiones culturales, a la cual se refería Ángel, que la UNESCO va apoyando a los países en desarrollo, en particular en la optimización del potencial de sus museos, para favorecer la cohesión social, especialmente en las comunidades locales y los grupos desfavorecidos. Cuando se producen disturbios civiles o situaciones de conflicto, como en Egipto, Afganistán, Irak o Malí, los museos se ven amenazados por el pillaje de objetos valiosos o de símbolos de identidad nacionales. Y en estos casos, la UNESCO interviene para proteger y rehabilitar a los museos. Es un trabajo de largo plazo que realmente lleva mucha energía. Ahora me gustaría decir algunas palabras sobre la educación artística, porque Cristóbal lo mencionó también, esa parte educativa es absolutamente fundamental. Y el arte en toda su diversidad es un componente esencial de una educación integral para el pleno desarrollo del individuo. Tanto a través de la educación artística, que es la enseñanza de disciplinas artísticas,
especializadas, pero también la enseñanza de la historia del arte, que nos remite a nuestro patrimonio histórico y cultural, también como a través de la educación, a través de las artes, que permite el uso de las artes como herramienta pedagógica para la enseñanza de otras disciplinas. Y en un contexto sin precedentes, marcado por la pandemia del COVID, la educación artística ha ocupado en gran medida el espacio, destacando su importancia para el desarrollo humano, en particular su papel de apoyo emocional para crear resistencia en relación con el confinamiento prolongado, pero también su contribución al apoyo del desarrollo de los niños mediante una educación a distancia de calidad, utilizando a menudo plataformas digitales para fomentar el aprendizaje. Y la celebración de este año de la Semana de la Educación Artística, que va a ser del día 25 al 31 de mayo, dentro de 2 semanas, la celebración este año está marcada por una colaboración reforzada entre la cultura y la educación. Y es un enfoque que integra la cultura y la educación para el desarrollo sostenible y que está en el centro de las preocupaciones de la UNESCO. Hace algunos años que la ONU, en particular los colegas de la ONU en Ginebra, que es el Servicio de Información de las Naciones Unidas, de Naciones Unidas aquí en Ginebra, colaboran con el artista Cristóbal Gavarrón y su fundación. Ya se mencionó que la escultura Universo de Luz, fue creada por los 70 años de la ONU y inaugurada en Central Park, en Nueva York. La obra estuvo aquí en Ginebra para el Día de las Naciones Unidas, fue presentada en Ámsterdam, en Bruselas, siempre para promocionar los valores humanos que se encuentran en los objetivos del desarrollo sostenible. También Cristóbal Gavarrón en el 2018 colaboró para organizar un concurso internacional de dibujos para jóvenes con el objetivo de conmemorar los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso son iniciativas importantes porque movilizan a niños, movilizan a gente justamente para dar paso a esa creatividad y la creatividad que es tan importante. Y lo mencionó perfectamente Camilo José Cela, que estamos en esa aventura de la creatividad desde el inicio de la humanidad. Bueno, solo me cabe concluir, digamos, para ver y deseando también que podamos seguir avanzando juntos en esta búsqueda tan importante, tanto a nivel individual como colectivo, y también usando estos museos que son estos grandes contenedores de emociones. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Vincent. Muchas gracias a todos vosotros. Nos han hecho unas cuantas preguntas, aunque haya pasado el tiempo. Si queréis podemos atender alguna rápidamente y si no podemos seguir en Facebook o por las redes el tema en concreto para cada uno. Pero por tocar alguna pregunta, vamos a ver. Tenemos aquí una pregunta para Juan García Sandoval de Isa Almagro, que agradece y felicita a la organización y a los ponentes. Y sus preguntas son que si podría comentarnos algunos trabajos desarrollados con personas con diversidad funcional, intelectual o discapacidad cognitiva en museos y algún ejemplo en concreto en el contexto de centros penitenciarios. Evidentemente esto se puede hablar muchísimo tiempo, pero yo creo que si Juan nos das unas palabras y después sigues por Facebook, pues podría funcionar bastante bien. Sí, sin ningún problema. Bueno, agradecer a Isa, has dicho, las gracias Almagro, por sí. Isa Almagro la pregunta, bueno, las dos preguntas realmente, entendido. Para personas con diversidad funcional, intelectual o personas con discapacidad cognitiva, así a bote pronto se me ocurre un proyecto muy bonito, además muy fácil de encontrar en la red, que se llama Empower Panel, un proyecto que se hace en colaboración
del Museo ICO de Madrid con el Museo Corner de Nueva York, un proyecto que nació, si no recuerdo mal, en el 2013 o 2014, donde niños con autismo y familias con autismo hacen un encuentro que cruzan el Atlántico entre España y Estados Unidos. Además, un proyecto pionero pagado en su momento por la Alianza de Museos Norteamericanos. Otro proyecto interesante que te recomendaría sería que vieras en la red lo que está haciendo Pedagogías Invisibles, en relación con lo cognitivo. Y luego nosotros en Murcia, por ir también a lo nuestro cercano, en el Museo Regional de Arte Moderno llevamos un tiempo trabajando con las asociaciones de Cartagena y de la región de Murcia, especialmente con Autismo Somos Todos, donde estamos trabajando, donde realmente los propios padres, pero fundamentalmente los propios usuarios y usuarias, en este caso las personas con diversidad funcional, son los que participan plenamente del taller de forma inclusiva con otros niños, otras niñas o con otros adultos, ¿no? Eso demora. O también con diversidad cognitiva, todos los temas relacionados con el Alzheimer, que Camilo en esto también sabe bastante, que se están haciendo desde hace ya muchos años con proyectos pioneros de investigación, tanto de forma cualitativa y cuantitativa, de forma médica, desde el Museo de Bellas Artes de Murcia, entre otros en España. Luego la otra pregunta, si he entendido bien, sobre centros penitenciarios. España no está tan desarrollada con acciones de museos de centros penitenciarios. Hay ejemplos. Recuerdo que en el año 2012 o 2013 se publicó un libro que se llama Centros Penitenciarios, Cárcel y Prácticas Artísticas, un libro que además tuve yo el honor de prologar, Thais Vidal y María García. Ahí hasta la fecha se recopilaba todo lo que había en España. De los proyectos así que yo te puedo decir que estén en marcha, hay uno muy, muy bonito, que está todavía en marcha en la Laboral de Gijón, que es un proyecto que con K se llama Los 15 y con Z, Los 15. Está hecho para adolescentes que en centros, no en centros penitenciarios, en este sentido, con nos preguntas exactamente, pero donde se están trabajando todo el tema del maltrato infantil, donde ellos a través de la imagen, del vídeo, que además está muy bien, editan y producen propios vídeos a través del Centro Laboral, que es un centro especializado en videoarte, y trabajan todas estas cuestiones. Un proyecto muy bonito de esa época es un proyecto que hizo el Museo de León, el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, en la provincia de León, donde trabajó con reclusas, con mujeres en privación de libertad, en este sentido, y editaron. Hay mucho publicado en la red. Yo te invitaría a que entraras a ver ese libro, que si no recuerdo mal está disponible en la red de forma gratuita. Luego, pues más, te podemos ampliar información posteriormente a través de correo electrónico o a través de Facebook, a través de la organización. Muy bien. Muy bien. Tenemos varias preguntas de Mario Virgilio Montañez Arroyo. A vuestro juicio, ¿cuál es la gran lección que deben aprender los museos del confinamiento? Y yo invito a Elena a que nos conteste, porque ella es la directora de un gran museo con muchas visitas y de mucho éxito. Bueno, pues hemos aprendido que tenemos que seguir trabajando en todas las herramientas para la comunicación digital y virtual con nuestros visitantes. Hemos aprendido que la investigación y esa parte invisible que os decía, sobre todo de museos de arqueología, debemos potenciarla, y también de la difícil situación a veces de equilibrar los presupuestos de un museo entre lo que significa los ingresos por entradas o tasas de entrada con las aportaciones en un momento en que todo se confina, ¿no? Volvemos a la misma situación, vamos a necesitar algún respaldo para continuar en ese trabajo. Y luego, fundamentalmente, lo que hemos aprendido es que, aunque hay una parte que yo creo que ya la llevamos encima, de lo delicados que siempre somos ante las crisis, ¿no? Lo vivimos en el 2008, antes hablaba el compañero Vicente también de la situación de los artistas ahora con el confinamiento, pero en el 2008 fue terrible, o para la gente de museología, las pequeñas empresas que se habían desarrollado mucho en el contexto español de museos. Y entonces, bueno, ¿qué
creo que tenemos una parte aprendida que ahora tenemos que volvernos a reinventar, a reflexionar, y también somos conscientes que los museos no solo es lo que generamos nosotros mismos, sino lo que generamos alrededor. En el caso de Cartagena, la apertura del Museo del Teatro significó, que se inauguró en 2008, en plena crisis, una reactivación de toda esa parte de la ciudad. Y por último, yo creo que también vamos a aprender a volver más a nuestra identidad, a captar mucho, a trabajar mucho más con el público local y regional. Muchas gracias, Elena. Y aquí hay una pregunta de Francisco Sánchez Medrano para Camilo José C. Laconde. ¿Cómo puede la creatividad artística ayudar a estructurar una identidad colectiva en los tiempos de la forzada compartimentación? Toca arriba para quitar el slide. Lo debe... Ya estamos. Ya, vale. Bueno, muchas gracias por una pregunta que es una especie de ráfaga de ametralladora, ¿no? Porque en muy pocas palabras nos ha puesto enfrente del problema absoluto al que nos enfrentamos. Es decir, la identidad colectiva ha desaparecido en el momento en que nos vemos metidos dentro de nuestras casas, el momento en el que el turismo se interrumpe, los viajes no se pueden hacer, no podemos ni siquiera ir a ver a nuestra propia familia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? La necesidad de una identidad colectiva es absoluta, pero tal vez gracias a la creatividad entendida de una manera amplia, no solamente la creatividad artística, sino cualquier otro, digamos, forma relacionada con la capacidad del ser humano para enfrentarse con situaciones nuevas, podemos conseguir que esa nueva colectividad tenga dos características que en principio parecen contrapuestas y casi imposibles. Primero, que exista una identidad colectiva. Y segundo, que esa identidad no deje de lado la enorme diversidad absolutamente inmensa que se produce por una parte gracias a la múltiple manera de expresarse de los seres humanos en todos los ámbitos que nos relacionan, desde el comercio a la ciencia, a la música, al arte. Pues bien, que esa identidad colectiva que construyamos sea capaz de no dejar de lado los aspectos que nos diferencian y que son tan importantísimos. El peligro real de la globalización en el que nos habíamos metido era el que desaparecieran las características particulares. Qué sé yo, cuando uno viajaba a una ciudad parecía que ya la había visto, porque las tiendas son las mismas, las maneras de organizar el urbanismo es muy parecido, los edificios pues cada vez resultan más familiares. Esta, digamos, nueva identidad colectiva hacia la que vamos debería ser capaz, si somos lo suficientemente creativos, de entender, explicar y enseñar qué es lo que nos diferencia y que es precisamente lo que nos puede hacer llevar a aprender otras cosas. Y aprender otras cosas ha sido esencialmente el motor que ha movido la humanidad y el progreso de las diversas culturas. Cuando dos culturas se encontraban, pues siempre saltaban chispas. En estos momentos solamente nos vamos a encontrar, hasta que desaparezca la situación en la que estamos, nos vamos a encontrar individuos. Ojalá que esta unión de individuos dé lugar a una colectividad, ya digo, por una parte compartida de la manera más amplia posible, sin dejar de lado nada, y además que dé paso a estas diferentes maneras de contemplar el mundo y de expresarlos que tenemos cada uno en la capacidad y yo diría casi la obligación hoy en día de proporcionar. Pero lo que está clarísimo es que si va a haber una entidad
una identidad colectiva nueva. Solamente con mucha creatividad por delante vamos a conseguirla. Muchas gracias, Camilo. Una penúltima pregunta que nos hace Alberto Barciela desde Galicia para Vincent, por ejemplo. ¿No creen que el difícil equilibrio entre mercantilismo y el arte, entre la creatividad y la exhibición, la economía y la valoración, el artista y los intermediarios, la cultura y el poder, la educación y los medios, lo presencial y las redes, el conocimiento y el marketing, podría tener en el museo su punto de encuentro y reflexión profunda para promover una revolución en el mundo artístico que lo haga menos dependiente de los presupuestos públicos, fomentando el coleccionismo y el siempre pendiente mecenazgo privado? Bueno, es una larga pregunta y yo creo que en la pregunta hay varios elementos de la respuesta. Yo creo que no, desde luego es una ecuación muy complicada y los museos bien sucedidos consiguen justamente resolver ese equilibrio entre al mismo tiempo el poder atractivo, la educación, la inclusión y al mismo tiempo su sobrevivencia económica, porque es una realidad que hay que tomar en cuenta. Eso es también una de las realidades de nuestro mundo. Y detrás de eso también es cómo está la pregunta de cómo valoramos el trabajo de la creación. Yo creo que es importante. Está claro que un cierto tipo de capitalismo, por decirlo así, y ha llevado a una inflación, digamos, de algunos artistas y muchos, digamos, de los artistas viven o sobreviven, digamos, de por qué tienen toda la dificultad de vender correctamente o de tener reconocida, digamos, monetariamente su creatividad. Yo creo que ahí es una gran pregunta que tenemos que pensar y es parte de eso que tenemos que la UNESCO quiere discutir, digamos, en el Resiliart. Y, por ejemplo, hay una de las preguntas que estamos viendo e intentamos, y no es fácil, la respuesta no es fácil, pero cómo las plataformas de Internet, las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, podrían contribuir también a la creatividad. En el mundo del cine, algunos países han desarrollado mecanismos súper interesantes para justamente financiar la creatividad a través de la difusión, a través de mecanismos de redistribución a los artistas de sus beneficios. Yo creo que eso es una clave, digamos, unos temas importantes a ser desarrollados, y invito a todos los que quieren seguir esas charlas a juntarse a los debates, a Resiliart. Muy bien, muchas gracias, Vincent. Una pregunta aquí para Ángel, ¿sí? No sé, bueno, te digo una pregunta para Ángel que quería decir que es de Antonio García. ¿Creen que esta nueva situación es una oportunidad para dar voz a los artistas, a que se agrupen como colectivos, a que busquen formas alternativas de llegar a la gente sin los condicionantes que tanto instituciones privadas muy condicionadas económicamente como las galerías, como las instituciones públicas, muy condicionadas por la política? ¿Creen que puede ser una oportunidad para hacer más libre la cultura y el pensamiento de los artistas, o al menos el mensaje que puedan hacerle llegar a los espectadores? Sí, muchas gracias, Chris, y muchas gracias, Antonio, por esta pregunta. Yo quería ya también intervenir antes en la pregunta anterior a la cual contestó Vincent, porque tenemos que pensar y debatir en relación con el tema de la sostenibilidad económica del mundo cultural y de la dependencia
de los presupuestos públicos, porque estamos en una situación de crisis. Este año a nivel europeo es un año clave antes de la crisis, porque estamos negociando el nuevo presupuesto para la Unión Europea 2021-2027. Eso era algo que ya era importante. En este debate se quiere incrementar la parte dedicada a cultura, pero al mismo tiempo la crisis está afectando a todos los sectores económicos y sociales. Y tenemos necesidades que son a muy corto plazo para salvar empleos en todos los sectores, y al mismo tiempo tenemos que mirar a invertir para el futuro y cómo reconocer el papel de la cultura en la creación de un mundo mejor y de un mundo más resiliente, más resistente, como lo hemos debatido. Y por lo tanto, hay un riesgo que la cultura no sea percibida como un sector prioritario de apoyo público. Y por lo tanto, la pregunta de Antonio es fundamental. Tenemos que pensar out of the box, tenemos que ir a buscar nuevas fuentes de financiación, otras maneras de hablar y de comunicar. El modelo puede ser que cambie, algunos se puede quedar, pero claramente esta situación nos obliga a pensar y a ser más creativos también en el enfoque hacia la cultura. Hemos hablado también y Vincent está haciendo con el UNESCO, y nosotros a nivel europeo están muy movilizados los comisarios, el Parlamento, los Estados miembros, el Estatuto del Artista, el papel de la digitalización de la cultura, cómo preservar los derechos de autor de los creadores, cómo compartir. Estamos delante algo que Cristóbal conoce bien, una página blanca. Y en esa página blanca tenemos todos que intentar de contribuir hablando y generando soluciones originales, porque la situación ha cambiado mucho. Muy bien, gracias Ángel. Pues hay muchas preguntas, pero vamos a acabar ya con una última pregunta para Cristóbal Gavarrón, que pregunta Noa del Toro, pregunta a Cristóbal Gavarrón como artista, ¿cómo cree que va a influir la situación actual en cuanto a la función de las obras de arte al no tener espectadores delante? Bueno, con creatividad. Tenemos que solucionar estos problemas que están y que van a venir y que pueden cambiar con creatividad. Insisto en que lo importante es encontrar una fórmula, que es sacar a la gente, enseñarla a ser creativos, porque da soluciones e ideas y conceptos que pueden producir soluciones originales, también propias, y pueden ser además constructivas. Por lo tanto, no tengo la fórmula inmediata para decirlo, pero sí que animo a que se pueda irnos desde los pensamientos divergentes a ir a los pensamientos creativos. Creo que cada uno tenemos que intentar aplicar esto de forma transversal en cada oficio, en cada solución propia. Muy bien. Pues nada, nos hemos demorado unos 24 minutos de la hora, pero ha sido tan interesante todo y ha sido un lujo poder escucharos a todos y poder comentar todas estas cosas tan interesantes y tan importantes para los museos y para las personas. Sin más, agradecer a todos los que nos están escuchando en este webinar a través de Facebook, por YouTube, su presencia, su atención, y animarles a que visiten los museos, cuando se pueda físicamente, los visiten físicamente, y si no, pues virtualmente, que es lo que están ahora mismo en la que estamos todos. Muchas gracias por su presencia, por sus palabras y por su afecto. Gracias. Gracias. Gracias.